Bueno, jóvenes, continuamos. Ahora voy a utilizar la pantalla que tengo aquí conmigo para poder trasladarles la información que después ustedes van a poder encontrar en la plataforma, o les mando el link de mi OneDrive para que puedan descargar la presentación en PowerPoint. El tema que estamos tocando ahora, la siguiente clase, ya entendimos cómo funcionan el sistema internacional, cómo se organiza la realidad hegemónica, la, la forma como los estados del mundo dirimen sus diferencias. Si no es a través de la guerra, hay un órgano, perdón, miembro de las Naciones Unidas, que es la Corte Internacional de la Haya. Saliendo de todo esto, vamos ahora a enfocarnos ya no en las organizaciones, en los estados y en las sociedades, sino en la forma como esos factores que hemos ido aprendiendo en las primeras dos unidades se conjugan entre sí para generar la dinámica de las relaciones entre países, las relaciones internacionales, las relaciones entre estados, entre transnacionales, entre organismos no gubernamentales, entre entidades, entre el crimen internacional, etcétera. Y el tema que nos corresponde hoy es el fenómeno de la globalización. Muchos hemos escuchado qué significa este término y a la larga en muchos casos, cuando no se conoce realmente lo que significa, hemos creído que hablar de globalización es hablar de mercados globales, y eso no es así. Primero vamos a utilizar una frase acuñada, yo creo que el siglo pasado, por un filósofo y lingüista canadiense muy famoso, el doctor Herbert Marshall McLuhan, que utilizó por primera vez el término aldea global. ¿Qué es una aldea? Una aldea es generalmente la organización comunitaria más reducida en una circunscripción municipal. Cuando hablamos de un caserío, hablamos de varias casas juntas, pero ya cuando hablamos de una aldea, hablamos de varias casas juntas en mayor volumen que tienen algún nivel de organización. Generalmente, en Guatemala estamos hablando, por ejemplo, de los consejos comunitarios de desarrollo, y las aldeas se pueden ya conformar en esos consejos. La filmina dice: la aldea global hace alusión al concepto del lingüista y filósofo canadiense el doctor Herbert Marshall McLuhan, quien lo usó de manera coloquial aduciendo que en el futuro, o sea hoy, las comunicaciones iban a ser tan expeditas que todos íbamos a tener acceso al conocimiento. Cuando él acuña el término aldea global, todavía no existía ni siquiera la televisión por cable. Calculen ustedes que tampoco existían los teléfonos celulares, y él, dentro del su esfera de trabajo más importante y su doctorado estaba en el área de comunicación. Este es el segundo lingüista que yo les menciono durante el curso que causaron un impacto importante en la forma como sucede las cosas en el mundo. El otro es, ya saben, Chomsky. Dice: el concepto de aldea global al final lo que hace es reducirnos la idea de la cantidad del espacio físico o de la enormidad de este mundo. La enormidad de este mundo ha llegado a reducirse gracias a la comunicación específicamente, y al hecho de que todos interactuamos. Hoy el fenómeno COVID-19 es un ejemplo de esto. Otro profesor, politólogo, Rodolfo Cerdas, se refiere a la globalización, ojo, como el acelerado proceso de cambio que a nivel mundial se ha venido desarrollando en todos los ámbitos del quehacer humano, pero muy particularmente en lo referente a lo militar, lo económico, el comercio. A mí no me gusta mucho separar el concepto económico y el tema comercio, porque al final el comercio es la interacción de los productos que se crean dentro de los factores económicos. Él lo dice aquí. Lo económico, el comercio, las finanzas, que también es parte integral de esto,
la información, la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura. El acelerado proceso de cambio que se ha venido desarrollando particularmente en esas esferas. Un poquito vaga la descripción, pero al final esto es 1997. ¿Qué es globalización? El concepto de globalización, lo escribí, dice, hace referencia a una dinámica social, política, económica, tecnológica y cultural consistente en la interdependencia en la comunidad mundial, a una fusión o transculturización de factores de convivencia. En algún momento con un grupo de ustedes estábamos discutiendo el tema de la transculturización cuando mirábamos volver a nuestros migrantes retornados. ¿Cómo es el hecho de que las damas se quitan sus vestuarios vernáculos, sus trajes originarios y utilizan ropa profana y migran a los Estados Unidos? En Guatemala vemos nosotros que los hombres han sido absorbidos o han absorbido la cultura extranjera y han dejado sus trajes, mientras que las mujeres todavía no. Muchas de ellas los siguen conservando. Son pocas las naciones mayas que aún utilizan sus vestuarios, tanto hombres como mujeres, particularmente Huehuetenango y Sololá. Les puse un ejemplo en la presentación, dice, hoy el COVID-19 nos ha demostrado que efectivamente vivimos, para bien o mal, totalmente interdependientes. Es un mundo cada vez más pequeño. Ahora, antes de continuar, quiero agregar un par de acepciones sobre la temática que estamos discutiendo y que ustedes van a tener que hacer una tarea. La primera es que la globalización económica no es la única. La creencia, dice, poco realista que se tiene sobre que solo tiene que ver con la ampliación de mercados mundiales a la producción en masa. En algún momento hay autores que han dicho que la globalización tiene un sentido positivo, o sí, positivo, y hay otros que tienen un sentido pesimista. Dentro del marco de la acepción pesimista, la gente dice que la globalización ha sido nada más el hecho de que se han abierto las fronteras a la producción en masa, un concepto eminentemente económico mercantil. Realmente tenemos que entender el fenómeno de la globalización como profesionales de las ciencias sociales, que no es solamente un tema de carácter económico. La transculturización que les mencionaba, el hecho de que se está empezando a manejar el concepto de un idioma universal, cuando el proceso de transculturización apenas empezaba, a finales de la Segunda Guerra Mundial, se empezó a hacer común un idioma que era la conjunción de varios de los idiomas en aquel tiempo más importantes, y se le dio como nombre Esperanto. La idea del Esperanto es que ningún país tuviera la hegemonía que nosotros ya conocemos hoy para que su idioma fuera más importante que el de los demás países y se hiciera más común. Hasta antes de la Primera Guerra Mundial, el idioma inglés era nada más interesado en la comunidad británica, en los Estados Unidos y muy poco en el resto de países del mundo. Es más, en aquel tiempo, como hasta ahora, mencionan que el idioma francés es el idioma de la diplomacia. El inglés, después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en el idioma internacional. Esa es una parte del proceso de transculturización. Sigo en el siguiente clip.